Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia intrafamiliar. Una cifra que evidentemente es preocupante y como sociedad debemos trabajar para, ojalá, erradicar. Y en el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, TVN, junto a la Fundación Soy Más, te invitan a la reflexión a través de un espacio aquí, en nuestro programa Carmen Gloria, a tu servicio. La protagonista de la historia de hoy es Julia, una chica que de muy joven sintió que estaba creciendo demasiado rápido y que cuando encontró el amor de su vida, terminó en una triste historia. Soy Julia, la menor de 3 hermanos. Mi mamá se fue de la casa cuando yo solamente tenía 2 años y nos quedamos con mi papá. Él siempre se esforzó demasiado en ser un buen papá, cuidándonos de que nos faltara nada. Yo trataba de ayudarlo en lo que podía, ganando algunos pesos, trabajando, aunque a él no le gustaba mucho. Tampoco le gustaba mucho que estuviera creciendo. Crecí mucho. A mis 10 años ya parecía que tuviera 18. Fue en esa época que un trabajador de mi papá, que tenía más de 30 años, me empezó a perseguir todo el día. No me dejaba tranquila. Me tocaba. Me molestaba. Cuando cumplí 12 años, le conté a un amigo lo que me estaba pasando. Me dijo que le tenía que contar a mi papá y me envalentonó para que me atreviera. Mi papá encaró al tipo. Pero él le dijo que yo lo había provocado. Y yo siento que mi papá dudó un poco de mí. Como una niña de 10 años va a provocar a alguien. Finalmente mi papá lo echó de la casa. Pero yo no sentí tanto apoyo. Porque yo sé que él pensó que algo había hecho yo. Y esa pequeña duda, ese titubeo de un segundo, yo lo tengo grabado hasta el día de hoy. A los 17 años conocí a Nicolás. Era chica, pero creía que me lo sabía todo. Su familia trató de advertirme. Una tía me dijo, si él te llega a hacer algo, tenés que contestarle de la misma manera, con la misma cachetada. Pero eso que me contaban a mí, no sé, no me calzaba para nada con la actitud que él tenía conmigo. Nicolás era demasiado cariñoso. Me traía regalos. Estaba todo el día pendiente de mí. Pero al poco tiempo todo cambió. Empezaron las cosas raras. Se ponía celoso de todo. No le gustara que anduviera mostrando las piernas, el escote. Me revisaba el celular. Me decía que me estaba poniendo gorda. Me decía, te estáis poniendo fea. Después empezaron los gritos, los empujones, los golpes. Me empezó a pedir que le entregara todo lo que yo ganaba. Pero ahí fue cuando agarré el impulso. Y con todo el ánimo que me daba mi papá, cambié el número de mi teléfono, cambié el número del celular, agarré mis cosas y después del trabajo me fui. Pero la semana de haberme liberado de Nicolás me enteré que estaba embarazada.
Cuando él se enteró me pidió perdón. Me dijo que nunca más lo iba a hacer, que eso ya no iba a pasar. Y le creí, porque ahora siempre cree. Pero a las 2 semanas todo empezó otra vez y me echó de la casa. Pero ahí fue cuando tomé la decisión que tanto me había costado. Fui a un centro de la mujer y lo demandé. Y por eso es que les puedo decir a quienes me están escuchando que uno no necesita de otro para estar completa. Si existe una pareja, tiene que ser para mejor. Tiene que ser para mucho mejor. No para andar sufriendo, no para vivir con miedo. Porque no tenemos la culpa. No tenemos la culpa de nada. No somos centros de rehabilitación. No somos psicólogas. No somos superheroínas para andar aguantando cargas emocionales que no nos corresponden. Esta maravillosa interpretación la realizó María José Bello, a quien agradecemos profundamente porque está basado en extractos reales de las víctimas que se cuentan en el libro De víctimas a supervivientes de la autora Jimena Vial Lecaros y la Fundación Soy Más. Muchas gracias a las actrices que han colaborado con estas recreaciones. Ya estamos en el estudio con Pamela Lagos, nuestra psicóloga, y Bárbara Echeverri, directora ejecutiva de la Fundación Soy Más. Bienvenida a las dos. Muchas gracias a ti por la invitación. Me gustaría partir por lo que dice al final en este relato. No tenemos la culpa, porque es una constante en el relato de Julia. Ella, lo primero, es su primera experiencia, esta cosa que sucede, este hecho que sucede con la persona que trabaja con el papá, donde ella se siente que el padre la hace un poco culpable. Después se le repite cuando su relación de pareja, y al final, cuando ella logra empoderarse, dice, no tengo la culpa. Ahí hay un mandato que todavía está súper inculcado en las mujeres, de que tú no provoques, de cómo te vestiste, de culpar a la víctima. Incluso en el relato de algunos papás o mamás que tratan de cuidar a sus hijos y protegerlos y les dicen, no dejes que nadie te toque, nadie puede hacerte nada, y la carga queda en ti, es el otro el malo. Y ahí se crece, y todavía hay muchas mujeres que crecen con lo que también contaba Julia en esta interpretación de María José, en donde decía, está esta cosa de yo lo voy a cambiar. Conmigo no va a ser, es malo con los demás, pero conmigo va a ser bueno. Lo que pasa es que no ha encontrado el amor, y acá sí lo voy a cambiar. Y eso todavía está dentro del inconsciente de muchas mujeres, y todavía criamos muchas mujeres con ese mandato adentro de la cabeza, de eres tú la que tiene que hacer que sea bueno, de que él es malo porque con la ex era malo, porque ella se portaba mal. Los rasgos de personalidad son de uno, son personales, y mi conducta depende solo de mí. Y eso tenemos que enseñarlo y aprenderlo desde chicas las mujeres. Que a mí me llamó mucho la atención cuando dice, nosotros no somos centro de rehabilitación, pero está esa idea de cambiarlo, de ayudarlo. El amor no duele. Yo creo que eso es un mandato que sí deberíamos inculcarnos todos. Bárbara, todas las historias que estamos contando son de mujeres que han sobrevivido, que se han empoderado, que han salido adelante, pero me imagino que cuando llega Julia por primera vez a la Fundación, sí debe haber venido con estas estigmas o estas ideas preconcebidas que ustedes deben haber trabajado para romper, ¿o no? Sí, en general las chicas vienen con mucha historia. Nosotros ahí trabajamos mucho lo que llamamos los ACEs, que son las experiencias traumáticas en la niñez. Y aquí está súper ejemplificado. Ella sufrió un abuso antes de los 12 años, donde ella esa carga se siente culpable, le baja la autoestima, tiene dudas si el papá la protege o no la protege. Entonces al final es alguien que carga con este evento traumático que en general le pesa para toda la vida. Entonces parte de nosotros es que ella, primero los identificamos, o sea, trabajamos con ellas, nosotros son 10 preguntas, te dice el nivel de traumas que ha tenido en su vida para atrás, que en general la población con la que nosotros trabajamos es de 4 para arriba, lo que es mucho, y que además está comprobado que va a afectar su salud,
todos los índices, o sea, es una cosa de salud pública absolutamente importante. Y nosotros trabajamos con ellas, que ellas primero lo vean, lo reconozcan, aprendan que son cosas que les pasaron, que no son las culpables, un poco lo mismo que decís tú, y por eso ella misma dice al final, tenemos que aprender que no somos rehabilitadoras, porque al final estos chicos siempre les piden perdón, les regalan cosas y al final terminan como convenciéndolas de volver. Entonces es difícil para ellas salir de estos círculos de violencia al final. Te convencen que tienes la culpa, te convencen que eres la responsable, te convencen de que van a cambiar el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, tal como dices tú, primero las hacen quedar solas. Entonces no hay nadie que le diga, no, no es tu culpa. Las aíslan. Las aíslan. Y después empieza esta violencia, primero psicológica. Tú me hiciste reaccionar así. Yo reaccioné así, te pido perdón, pero fue por lo que tú hiciste. Yo no voy a volver a actuar así, pero tú tienes que hacer esto de vuelta. Entonces empieza a aparecer el mandato de yo soy la que tiene que cambiarlo, yo soy la culpable de esto, esto es una reacción a mis acciones, sin entender que no hay nada que pueda hacer que alguien reaccione de manera violenta. Y eso es súper potente, que también lo cambiemos todo como sociedad, porque todavía yo escucho personas que dicen, no, él fue violento. ¿Y por qué? No hay un por qué. No se pregunta nunca por qué. Una persona simplemente no debería ser violenta, porque el amor es sin sufrir. Y eso también tenemos que cambiarlo. Todavía yo me acuerdo las abuelitas antiguas que decían, la niña se enamoró, pobrecita, va a sufrir. No, el amor no es sufrido, el amor no es con llorar. Cuando ya empiezas a sufrir es cuando tienes que salir de ahí. Bárbara, sin duda que la independencia económica es el paso siguiente. Detectar por qué estoy ahí, por qué no he salido, qué me atrapa, que es lo que ustedes hacen, todo el trabajo, ¿cierto?, de este estudio que dices tú. Pero después el segundo paso es darle la independencia para que puedan realmente valerse por sí mismas y no depender en ningún aspecto de nadie. Claro, lo que nosotros hemos visto que hay como 3 factores. Primero, lo que te digo yo, un poco estos eventos traumáticos, estas experiencias de vínculos, además que muchas veces son poco sanos o no son protectores como deberían ser. Segundo punto, todo el tema de las redes de apoyo. Al final están solas y además en general las empiezan a aislar más, entonces al final cuando llegan a Soy Más lo primero que tienen es grupos de amigas, redes, y empiezan a conversar y a darse cuenta que esto no es normal. Entonces se dan cuenta. Y el tercer punto es que ellas tengan ingresos para no depender de una persona, de un padrastro, de cualquier persona que puede estar haciendo violencia y que dependen de ellas. Entonces que generen ingresos, que sean autónomas, que tengan su proyecto de vida, cosa que ellas digan, no, yo quiero salir adelante y puedan decirle que no al abusador. Este mes vamos a estar conociendo muchas más historias como la de Julia, y interpretada por grandes actrices, como esta vez fue por María José Bello, de víctimas a supervivientes. Es el libro de la Fundación Soy Más, cuyos relatos están siendo interpretados por estas actrices en nuestro programa y analizados por nuestra psicóloga Pamela Lagos y también con Bárbara Echeverri, directora de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos.